continuación de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Gracias por ver, gracias por divulgar. Comenzamos. He aquí, las tentaciones de la carne hacen que estas personas se juzguen los unos a los otros y que la ira y el conflicto entre en su corazón. Por tanto, ellos pecan y no guardan el gran mandamiento que os he dado. Por consiguiente, enseñad a esta gente diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis a otros seréis juzgados de lo mismo. He aquí, debéis discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero haced este juicio en rectitud según los mandamientos que yo os he dado del Padre, pues ¿quién de vosotros, siendo malo, puede establecer cómo medir la rectitud de otro? Con la medida de rectitud que os he dado juzgaréis las acciones de otros, y con esta misma medida que hayáis medido se os volverá a medir cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y muchas veces tu hermano no puede ver claramente debido a la ceguera que ha sido creada por sus tradiciones y creencias. Y nuevamente les diréis: ¿por qué es que tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo para que puedas ver más claramente la medida del Señor? Y tú no puedes ver la viga que está en tu propio ojo, porque ni ves claramente ni entiendes la verdadera medida del Padre. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿habéis visto a los escribas y a los fariseos, y a los sumos sacerdotes y a los levitas? Ellos enseñan en sus sinagogas, pero no observan la ley ni los mandamientos, y todos se han desviado y están bajo pecado. Id y decidles: ¿por qué enseñáis a los hombres la ley y los mandamientos, cuando vosotros mismos sois hijos de la corrupción? Decidles: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, aprendiendo de mí y guardando los mandamientos que te he dado, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano, y así ambos entrarán en mi reposo. Id al mundo, diciendo a todos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado, y mantendréis los misterios del reino dentro de vuestro corazón. Pues no es propio que deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus pies. Cuando hayáis aprendido estas cosas y las hayáis guardado, entonces recibiréis el Espíritu Santo, quien os enseñará los misterios de Dios y todas las cosas necesarias para vuestra salvación. Porque el mundo no puede recibir aquello que vosotros mismos no sois capaces de sobrellevar. Por tanto, no les daréis vuestras perlas, no sea que se vuelvan y os despedacen. Y cuando ellos se os acerquen y procuren vuestras perlas, no se las daréis, sino que les diréis: pedid a Dios y se os dará conforme a cómo prestéis atención a sus mandamientos. Buscad hacer la voluntad de Dios y no la vuestra, y hallaréis. Llamad y se os abrirá conforme al deseo que tengáis de acercaos a Dios para recibir de Él. Y si llamáis en vano para consumir esto en vuestra codicia, entonces Él no os abrirá, y la puerta al entendimiento de sus misterios estará cerrada delante de vosotros. Porque todo el que pide en rectitud recibe en rectitud, y el que busca en rectitud halla en rectitud, y al que llama en rectitud con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, los misterios del reino se abrirán delante de él. Y entonces sus discípulos le dijeron: ellos nos dirán: somos rectos y no necesitamos que ningún hombre nos enseñe. Conocemos a Dios, hemos escuchado a Moisés y aceptamos sus leyes. Y salvación, y nos han sido dados profetas
a quienes escuchamos la palabra de Dios, pero Dios no escuchará ni hablará con ninguno de nosotros. Y ellos también dirán: tenemos la ley para nuestra salvación, y eso es suficiente para nosotros. Entonces Jesús respondió y les dijo a sus discípulos: así les diréis, ¿qué hombre de entre vosotros, teniendo un hijo que espera fuera, el cual le dijera: Padre, abre tu casa para que pueda entrar y cenar contigo, no le dirá: entra, hijo mío, porque lo mío es tuyo y lo tuyo mío? ¿O qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si sois vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes le piden en rectitud. Y esta es la norma y la ley enseñada por todos los santos profetas. Así que, cuantas cosas queréis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos como yo os he mandado, porque esto es la ley y los profetas, y la puerta por la cual entraréis al reino de Dios. Sí, entrad por la puerta estrecha que conduce a la salvación, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque ellos no hacen a otros como les gustaría que otros hicieran con ellos, y ellos no entrarán por la puerta al reino de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. He aquí ellos no la encuentran porque son guiados por preceptos y doctrinas de hombres, que les enseñan a confiar en el brazo de la carne. Sí, son guiados a lo largo del camino espacioso, a través de la puerta ancha por la que es fácil entrar, pero hay quienes les muestran la puerta afirmando conocer el camino, pero lo desconocen. Guardaos de estos falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, quienes se meten sutilmente entre la manada y devoran las almas de los hombres, sometiéndolos bajo su autoridad a fin de que ellos puedan obtener alabanza y ganancia. No seáis por tanto engañados por los hombres, porque cualquiera que venga entre vosotros y añade o quite algo de lo que yo os he dado en este día, y el que busque ganancia o gloria enseñándoos estas cosas a vosotros, son aquellos cuyo fruto es corrupto. He aquí, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen las uvas de los espinos o higos de los cardos? De igual manera, todo árbol bueno produce buen fruto en abundancia, mas un árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Y el fruto de un árbol bueno produce unos frutos del Espíritu, que hace que los hombres se amen los unos a los otros, y hagan a otros lo que quisieran para sí mismos. Y un árbol malo hace que un hombre se establezca por encima de otros, y que odie a otros y que provoque conflictos y contención, y todas cosas contrarias al Espíritu de Dios. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a podar la viña del Padre, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, sí, aun por la forma en que ellos guarden estos mandamientos que el Padre me ha mandado que os dé, a fin de que podáis ir entre ellos y los preparéis para entrar al reino de los cielos. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque esta razón vine yo al mundo, para que todos los hombres puedan venir a mí y ser salvos por medio de los mandamientos que yo les doy. Y estos mandamientos son los que los prepararán para vivir en el reino del Padre. Y el Hijo del Hombre vendrá a juzgar a cada hombre de acuerdo a la manera en que haya tratado a sus semejantes. Y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, enseñado a la gente las cosas que deben hacer para ser salvos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos echado demonios? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchas obras milagrosas que te glorifican? Y entonces les declararé: nunca os conocí.
porque no requerí ninguna de estas cosas de vuestras manos, y la gloria que me disteis fue aquella que buscasteis para vosotros. Pues solo hay un Dios, y solamente a Él os mandé que debíais glorificar al guardar sus mandamientos. Y esto es lo que debíais haber hecho, y no haber dejado lo otro sin hacer. Aun aquello que os mandé hacer no lo hicisteis, pues he aquí, os mandé que os amaseis los unos a los otros, y que debíais hacer a otros como quisierais que ellos hicieran con vosotros. Y ninguna de estas cosas hicisteis, por tanto, apartaos de mí, obradores de iniquidad. A cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente, quien construye su casa sobre una roca. He aquí yo soy esta roca, y sobre esta roca yo reuniré a todos aquellos que vienen a mí y escuchan las cosas que les he enseñado en este día. Y quienes guardan estas mis palabras, he aquí, esta es mi doctrina, y quien construya sobre ella construye sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quien declare más o menos de esto y lo establezca como mi doctrina, el tal proviene del mal, y no ha construido sobre mi roca. Por tanto, construid una casa sobre mi roca, y la lluvia descenderá, y los torrentes vendrán, y los vientos soplarán, y darán con ímpetu contra aquella casa, y no caerá, pues está fundamentada sobre esta roca. Y todo el que oye estas mis palabras, y no las hace, será comparado al hombre insensato, quien construyó su casa sobre la arena, quien se dijo a sí mismo: la roca es muy dura para construir sobre ella, pero esta arena es suave y me proveerá más comodidad. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con un ímpetu contra aquella casa, y cayó. Porque sus cimientos eran blandos, y no estaba fundada sobre una roca, y los cimientos fueron arrastrados por los torrentes de la tormenta que emergía de la tierra. Y porque sus cimientos fueron arrasados, la casa se derrumbó, y grande fue su caída. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina y de la simplicidad de las cosas que él les enseñó, porque los escribas y fariseos enseñaban a la gente a creer en su doctrina y a que hicieran aquellas cosas que les eran requeridas por la ley de Moisés por medio de la Iglesia, la cual les daba su autoridad. Pero Jesús les enseñaba como alguien quien no tiene autoridad de la Iglesia, pero como alguien que recibió su autoridad de Dios mismo, y no como los escribas y fariseos de la Iglesia. Hasta aquí la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Aquí tenéis doctrina salvífica para todo aquel que busque salvarse. Pedid al Padre por las ministraciones del Espíritu para que efectivamente encontréis en estas palabras que son las del Hijo de Dios mismo, halléis vuestra salvación para vivir en los reinos eternos del Padre. Sí, aquellos reinos que Él os tiene preparados desde la eternidad y que es la herencia que ha preparado para sus amados hijos e hijas, para vivir en mundo sin fin. Gracias por ver, gracias por divulgar. Todopoderoso y eterno Padre, te damos gracias por estas palabras de eterna salvación.